Y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. Continuamos la explicación de la cuarta bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya hemos explicado el significado de la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz, afortunado, bendecido, etc. Y dimos algunos de los ejemplos a donde la palabra se menciona en la Biblia, como el caso del Salmo 102, el verso 1, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Gloria a Dios. Y en el Salmo 1:1, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Y el Salmo 119, el verso 1, y el verso 2, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Como se fija muy bien en algunos de los pasajes bíblicos, se usa la palabra bienaventurado o bienaventurados, pero en otros se usa la traducción dichosos, felices, bendecidos, benditos, y entonces ese es el significado de la palabra. Y también es bueno que recordemos cuando se dice el hombre, y no se menciona a la mujer, es porque sencillamente ese es el enfoque que había en las escrituras de la palabra de Dios. Pero en nuestros días sabemos muy bien que tanto el hombre y la mujer que honra al Señor y se deleita cumpliendo sus mandatos es una persona dichosa, es una persona feliz. Que tanto el hombre y la mujer que tiene una conducta agradable a los ojos de Dios, que eso quiere decir perfecta, no una conducta perfecta en el sentido de no cometer errores ni ser sin pecado, sino que quiere decir una conducta que es recta y agradable a Dios. Y dice, dichosas las personas de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosas las personas, dichosos los individuos que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. El Salmo 84 lo enfoca de esta manera. En el verso 12, Señor de los ejércitos, cuán dichoso es el que en ti confía. Cuán dichosa es la persona que confía en ti. Y en el Salmo 146, el verso 5, dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Así la palabra bienaventurados está en diferentes porciones de las Sagradas Escrituras hasta en el libro de Apocalipsis. Las promesas de la dicha y la felicidad, la alegría que proviene de hacer la voluntad de Dios. Y en nuestro estudio, a continuación se explicó la frase, los que tienen hambre y sed de justicia. Y usted sabe muy bien que el hambre y la sed son unas de las necesidades humanas elementales. El hambre por haber falta de alimentos y la sed por carencia de algo para beber. Dimos dos ejemplos de las Escrituras a donde las personas tienen mucha hambre. Como decimos, se hallan casi muertos de hambre. Y es el caso de nuestro Salvador Jesús en Mateo capítulo 4 y el caso de Esaú allá en Génesis 25. Nuestro Salvador Jesús había estado sin probar bocado por 40 días y 40 noches. Y dice el texto bíblico que tuvo mucha hambre física, ocasión que quiso aprovechar el tentador para hacerlo depender de él. Y se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió,
escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo Jesús no cayó en la trampa tendida por Satanás y lo rechazó diametralmente haciendo uso de la santa palabra de Dios. El otro caso es muy diferente y lo hallamos allá en Génesis 25, una de las tantas historias sobre Esaú, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, quien regresó un día de andar cazando por el campo, cansado y hambriento, y vio que su hermano Jacob había preparado un sabroso plato de lentejas, y le dijo, por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Y Jacob le respondió, pues, véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura, como lo explica la santa palabra de Dios allá en Génesis 25. El hambre de Esaú era intensa y deseaba comer algo para calmar esa necesidad que tenía. Esa es la clase de hambre a la cual hace mencionar nuestro bendito Redentor. Un hambre terrible, una condición física desesperada. Esa misma idea la hallamos también en relación a la sed desesperada que seca la garganta y que entristece el espíritu. En el Salmo 42, el verso 1 y 2, se habla de esta clase de sed, pero no una sed de agua. Y dice el Salmo 42, como siervo que brama por las corrientes de aguas, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mi alma tiene sed de ti. ¿Puede decir usted exactamente lo mismo? ¿Tiene usted el mismo interés, la misma hambre, la misma sed por tener una relación personal con Dios? Y en el Salmo 63, el salmista David escribe, Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos, sin agua. Así es, como en esa condición desesperada de la sed por estar en terrenos donde no hay agua, el salmista también reflexiona por esa necesidad, esa hambre y esa sed que tiene de Dios. Así que el hambre y la sed a la cual hace referencia nuestro Señor es un hambre profunda, desesperada y angustiosa, y así como su cuerpo necesita alimentación, su espíritu y su alma también necesitan alimentación. Lamentablemente algunos alimentan sus cuerpos con alimentos que no son saludables, que los llenan y les producen placer, pero no le nutren ni le fortifican, aunque muchas veces le engordan. ¿Y de qué manera le engordan? Lo mismo sucede con el alma y con el espíritu. Muchos quieren calmar su alma y su espíritu, su hambre y su sed espiritual y emocional con basuras que no le alimentan. Espero que usted no sea una de esas personas. Lo mismo sucede con la sed, esa clase de sed que reseca la garganta y consume el alma. De esa clase de hambre y de esa clase de sed es de las cuales, como hemos dicho, está hablando nuestro Salvador. No es un hambre pasajera, no es una sed pasajera, es el hambre y la sed profunda. Y no es hambre por pan ni sed por agua, es el hambre y la sed por justicia. El hambre y la sed de justicia es la clase de hambre y de sed que nuestro Señor vino a satisfacer. Es la clase de hambre y de sed que nuestro Señor quiere satisfacer en la vida suya. Dice allí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús habla y les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la clase de agua que le ofreció, que nuestro Redentor le ofreció a la mujer samaritana, cuando en esa conversación que se relata allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dice: todo el que beba de esta agua, refiriéndose al agua física, volverá a tener sed. Y eso nos sucede muchas veces también a nosotros. Bebemos para calmar la sed y a poquito tiempo volvemos a tener sed. Pero él dice: pero el que beba del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. ¿Y a qué se hace referencia esa fuente de agua? ¿Qué quiere decir esa fuente de agua? Es la clase de agua que Cristo Jesús ofreció a los judíos que se hallaban celebrando una de esas fiestas religiosas, y les dice: en el último día y en el día principal de esa fiesta, Jesucristo se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesucristo calma la sed, da a beber y calma la sed espiritual, la sed emocional, la sed mental, da totalidad de la sed del hombre total y de la mujer total. Pero también dice que brotan de su interior ríos de agua viva. Deseos profundos, hambre y sed de justicia, deseos profundos de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué clase de hambre entonces está hablando nuestro bendito Maestro? ¿A qué estará refiriéndose cuando dice hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios, cumplir toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, como dice la primera bienaventuranza: bienaventurado el que es pobre en espíritu. El desear tener el perdón completo y total de Dios, el deseo de ser transformados a la imagen de Cristo, ir creciendo espiritualmente, ir creciendo a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, ir creciendo usted, querido hermano que me escucha y querida hermana que me escucha, ir creciendo espiritualmente, ir creciendo en el uso de los dones espirituales que Dios le ha dado, ir creciendo en la manifestación del fruto del Espíritu en la vida suya, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, demostrándose todas esas características. Eso es buscar, eso es tener hambre y sed de justicia, el deseo de ser edificados más y más en la santísima fe del Evangelio de Jesucristo. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de trabajar para el reino de Dios, hambre y sed de poder ganar mucha gente para Cristo. Esa clase de hambre y esa clase de sed de justicia la manifestó, la expresó, la demostró nuestro bendito Redentor en su ministerio aquí en la tierra, dejándonos ejemplo para que nosotros también le imitemos. Nos dice el relato del Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el verso 15, y nos dice muy claramente que aunque Jesús, nuestro Salvador, no tenía pecado, viene a Juan, el que bautizaba, le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Claro, Juan reconoce la santidad, la pureza de Cristo Jesús y se resiste a bautizarlo y reconoce que es Cristo el que lo tiene que bautizar a él, un hombre pecador. Pero Cristo lo detiene y le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Conviene que demostremos como ejemplo para los demás
la obediencia a cumplir todos los decretos de Dios. Y conviene allí en este bautismo que yo me identifique con todos aquellos pecadores que un día creerán en mí y que serán bautizados como resultado de su fe en mí. Es necesario este bautismo porque un día yo iré a la cruz del Calvario y derramaré mi sangre para salvar a todo aquel que cree en mí. Esta misma palabra justicia aparece allí en el relato del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versos 24 al 34, acerca de las instrucciones para evitar el afán y la ansiedad. Y dice el Señor Jesús, no se afanen por la vida, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y nuevamente se usa la palabra justicia. Y como hemos dicho, debemos buscar intensamente la justicia de Dios, los intereses del reino de los cielos, los intereses de Dios. Hacemos una pausa y continuamos en unos momentos más. Radiovisión te invita sábado 30 de abril a las 12 del mediodía. Vive la experiencia de orar e interceder por la reforma migratoria. Por nuestras familias inmigrantes, nuestros hijos y nuestra generación. Junto a ministros y líderes comunitarios. Recuerda, este 12 y 13 de junio es el gran clamor de oración por la reforma migratoria. Saliendo el 11 de julio desde la Plaza Federal. Todavía tienes tiempo para inscribirte. Es tiempo de apartar tu lugar. Comunícate con la pastora Janet Aguilar al 773-627-4679. No quiero que separen mi familia. Juntos por una reforma migratoria. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la librería cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Esa justicia a la cual hace referencia nuestro bendito Salvador, esa justicia no es de ninguna manera una referencia a la justicia y la igualdad que anhela toda la gente oprimida y lastimada. La gente que en nuestros días, no solamente en los Estados Unidos de América, sino que en todos los países del primer mundo, en todos esos países prósperos, están reclamando a aquellas personas que están siendo olvidadas y maltratadas y discriminadas por no ser de esa nación. No se refiere precisamente a esta clase de justicia y a esta clase de igualdad. Tampoco es la justicia moral y legal que perseguían la mayoría de los judíos religiosos de la época de Cristo. Esta justicia es la justicia de Cristo que Dios el Padre ofrece por gracia y que se recibe por medio de la fe. El tener hambre y sed de justicia supone un anhelo de la justicia de Dios, que la gente solo recibe al ser iluminados espiritualmente. El descubrimiento de la justicia de Cristo, según es declarada en el Evangelio y según es dada en el corazón por el Espíritu de Dios. Ese es el llamamiento. Tener hambre y sed de justicia es validar y preferir esta justicia de Dios por encima de todas las demás justicias, aunque las demás justicias sean buenas y sean necesarias. La justicia está puesta como un resumen de todas las bendiciones espirituales. La justicia es un resumen de todas las bendiciones espirituales y lo podemos leer allí en el Salmo 24, a donde el salmista escribe: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario?
Solo quienes tienen limpias las manos y puro el corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos, quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Se fija muy bien el verso 5. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Esas bendiciones espirituales Dios las ha adquirido para nosotros a través de la justicia de Cristo Jesús. Dios se la regala a usted a través de la justicia de Cristo Jesús. Esa clase de hambre y sed de justicia, Dios la sacia. Los creyentes hallamos, y usted como creyente halla satisfacción de todos sus anhelos espirituales a través de la respuesta de Dios que satisface a los que tienen hambre y sed de justicia. La Escritura nos presenta el caso de la mujer cananea, allí en Mateo capítulo 15, el versículo 27, que viene al Señor Jesús rogándole que sane a su hija que está muy enferma, a punto de morir. Y esta mujer cananea, y se dice cananea porque no es judía, es lo que llamaríamos en nuestros días una mujer palestina. Entonces viene y le dice al Señor, y el Señor le responde, pero ella le dice al Señor, cierto Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Se fija muy bien, esta mujer tenía hambre y sed de la sanidad física de su hija, pero también había un hambre y sed a la cual nuestro Señor responde, y responde a esa fe, y le da el regalo de la sanidad de su hija, pero también le da el regalo de la salvación. Es lo mismo que ocurre en el relato del Evangelio de Lucas, el capítulo 7, acerca de esta mujer que vino cuando Jesús estaba comiendo allí en la casa de un fariseo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Qué hermoso el relato. Bueno, esta mujer tenía hambre y sed de perdón. Reconocía su condición. Reconocía la mala vida que había vivido y viene a Cristo Jesús para recibir el perdón. Y Cristo Jesús la perdona. Y el relato bíblico termina con esas palabras, diciéndole, Señor, a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando usted tiene hambre y sed de Dios, Dios le responde. Dios le responde. El pastor Carlos Spurgeon, comentando esta bienaventuranza de nuestro Señor Jesús, escribe, el que ha sido saciado por Cristo tiene más hambre que antes, excepto que su hambre es de otro tipo y no contiene amargura. El que tiene más hambre es el que está más lleno, en el sentido más elevado. Tengo sed, pero no como la tenía antes. Tengo sed de compartir las heridas tuyas, Emanuel. Todas esas heridas me impiden compartir los vanos deleites de la vida. Me impiden que busque mis placeres allí, porque mi placer está en ti. Señor, cuando recibo lo que tú me das, escribe él, cuando recibo lo que tú me das por tu gracia, entonces siento un nuevo anhelo que va tras las cosas más elevadas. Mi alma se agranda por lo que come y luego clama, dame, dame, dame todavía más. Cuando un hombre deja de clamar por más,
Puede muy bien dudar de que haya recibido jamás alguna cosa. La gracia llena y luego agranda. Un incremento de gracia es un incremento de la capacidad para mayor gracia. Clama todavía: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi amor. Señor, aumenta mi esperanza. Señor, aumenta todas mis gracias. Señor, agranda mi alma para que pueda recibir más y más de ti. Hacemos una pausa y regresamos para orar, terminando el programa de hoy. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Terminamos entonces recordando las palabras de Moisés, aplicándola a esta enseñanza del hambre y la sed de justicia. Moisés dice allí en el capítulo 33 de Éxodo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y luego agrega en el verso 18: te ruego que me muestres tu gloria. Eso es precisamente tener hambre y sed de justicia. Que Dios muestre claramente el camino por el cual debemos caminar. Que Dios en su gracia manifieste su gracia en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga mostrando su gloria en nuestras vidas. Eso es lo que yo deseo para la vida suya. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de transmitir este glorioso mensaje de tu Hijo Jesucristo. Y permite que hoy alguna persona que ha tenido hambre y sed de justicia pueda decir en el día de mañana que fue saciado por el Espíritu tuyo. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. No te pierdas tu programa